Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté guardando nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Le habla su hermana y amiga Jocelyn Rivera desde su espacio Liderazgo Punto Clave. Hoy, 23 de noviembre, seguimos hablando de la familia y de la violencia, justamente aprovechando la oportunidad de que el mes de noviembre en la República Dominicana ha sido declarado como el mes de la familia, y también aprovechando la oportunidad de que el 25 de noviembre ha sido declarado el Día de la No Violencia contra la Mujer a nivel internacional. Dos temas fundamentales para la sociedad, dos temas sumamente importantes que quisimos unir en este tiempo para continuar concientizando, para continuar sensibilizando sobre estos temas, estas problemáticas que estamos viviendo como sociedad. Familia y violencia. Muchas veces pensamos que simplemente el Estado, el gobierno, es el único responsable de resolver esta situación de violencia que se está viviendo en contra de la mujer, pero estamos conscientes que para poder eliminar esta problemática necesitamos la cooperación de toda la sociedad, de todos los actores clave que hacen vida en nuestras comunidades, en nuestras sociedades, y es importante que tengamos los niveles de conciencia requeridos para que sepamos cuál es el rol que nos compete frente a este problema para nosotros poder ejercerlo de manera exitosa y ver cómo se van reduciendo estos temas y esta problemática que nos afecta como sociedad. Y por qué no, podemos seguir soñando con la utopía y pensar que en algún momento de la vida de la República Dominicana no será ya, no estaremos viendo ni seremos testigos de ningún acto de hombre matando a mujeres, de expareja quitándole la vida a su expareja simplemente porque ésta tomó la decisión de romper la relación y continuar con su vida. En el día de hoy, agradecer a todas las personas que siempre están con nosotros y darle la gracia porque sacan de su tiempo para escucharnos, y quisiéramos continuar justamente describiendo qué se entiende por la palabra violencia. Violencia es todo lo que causa vergüenza, todo lo que causa miedo, lo que causa dolor, lo que causa pena, lo que causa sufrimiento, angustia y muerte. Violencia es todo aquello que causa vergüenza, que nos hiere, que nos da dolor, que nos da sufrimiento, que nos angustia y en algunos de los casos, lamentablemente, que nos produce la muerte. En la familia se producen diferentes tipos de violencia. Podemos clasificar la violencia física. La mayoría de la violencia contra los niños y las niñas y adolescentes no causa la muerte ni daño aparentemente permanente. Y en este país, en nuestra región de América Latina, se ve como algo completamente normal, como algo completamente natural, el castigo físico y la violencia física contra los niños, niñas y adolescentes para obligarlos a que se porten bien. Con muchísima frecuencia escuchamos personas diciendo: a mí me dieron bastante pela, a mí me dieron bastante golpe y hoy yo soy lo que soy por todas esas pelas y por todos esos golpes que me dieron. De esta manera y con esta frase vemos la violencia como algo completamente normal, como algo completamente natural y que produce aparentemente para las personas que se expresan de esta manera buenos resultados. Por otro lado, también tenemos otro tipo de violencia física que está ligada con los golpes, con las mordidas, con las patadas, con los empujones, con trompadas, heridas y quemaduras. Todavía, hoy en día, en algunos lugares de la República Dominicana, los padres, a veces las madres, toman la decisión de quemar las manos de sus hijos. Todavía suceden este tipo de atrocidades. También quisiéramos mencionar la violencia emocional. En muchísimos sitios, muchísimos espacios, tal vez no se utiliza la violencia física, pero sí
se utiliza la violencia emocional, que esto incluye insultos, esto incluye amenaza, aislamiento, rechazo. También esto se da. Otro tipo de violencia es el abandono. La familia no se asegura que los niños tengan todo lo necesario para crecer con seguridad y buena salud y no lo protegen del peligro. También hemos encontrado en muchísimos espacios donde hemos estado compartiendo este tema, el tema de la violencia sexual. Es algo muy sabido que los niños, niñas y adolescentes muchas veces son forzados a tener relaciones sexuales, son acosados o tocados de manera que les incomoda, sobre todo por los hombres que pertenecen a su propia familia, pero no solamente por los hombres. Vamos a decir que en la mayoría de los casos estadísticamente se ha comprobado que los niños y niñas generalmente cuando son violentados sexualmente son por una persona de su entorno, alguien cercano, alguien de su familia, alguien de su comunidad. Y es importante que nosotros como padres tengamos mucha claridad con relación al cuidado y a la protección que tenemos que brindarle a nuestros niños y niñas y adolescentes, sobre todo con estos temas relacionados con los abusos sexuales. También se da otro tipo de violencia que también es visto de manera natural en nuestra sociedad y en nuestra cultura, y son las relaciones prematuras, son los matrimonios prematuros. Se ha determinado que 82 millones de niñas alrededor del mundo se casan antes de llegar a los 18 años. ¿Ok? Muchas son forzadas a casarse con hombres mayores porque la familia quiere salir del nivel económico, de la crisis económica en la que se encuentra. Generalmente en estas condiciones pueden ser víctimas de violencia, incluyendo relaciones sexuales forzadas. También debemos mencionar la violencia intrafamiliar. Muchos niños, niñas y adolescentes presentan la violencia dentro de sus hogares, usualmente entre sus padres. Presencian la violencia en sus hogares y ve cómo se da la relación violenta entre sus padres. Esto afecta su estado de ánimo, su desarrollo y su manera de interactuar con otras personas a lo largo de su vida, porque creen que la violencia es la forma de solucionar los problemas y lo ven como algo natural. Y generalmente, cuando un niño observa esta violencia intrafamiliar, es muy probable que cuando sea adulto también él ejerza violencia contra sus parejas, pero también se da lo contrario. Cuando una niña observa este tipo de violencia entre sus padres, es muy posible que cuando crezca ella también sea víctima de la violencia de género. Si tuviéramos que hablar hoy en día de las estadísticas de la República Dominicana con relación a la violencia intrafamiliar, tenemos que decir que de cada 10 hogares dominicanos, en 6 hay algún tipo de violencia de género. Repito, de cada 10 hogares dominicanos, en 6 hay violencia de género. ¿Y qué decir del feminicidio, que lo estuvimos abordando en la primera conferencia de este mes de noviembre, pero que pudiéramos muy bien resaltar algunas de las informaciones que estuvimos viendo para refrescar un poquito nuestra memoria? Justamente la periodista Margarita Cordero estuvo escribiendo un interesante artículo al finalizar el mes de octubre. El artículo se llama así: Ellas se llamaban. Y es sumamente interesante porque ella hace un reporte de las 67 mujeres que fueron asesinadas desde enero hasta esa fecha del 29 de octubre. Ella le pone nombre, ella le pone rostro, porque es muy fácil decir 67 mujeres han sido asesinadas en lo que va del año, pero la volvemos simplemente un número que nos deja
completamente frío, que no comunica nada. Pero al ver las fotografías de estas mujeres, al ver la reseña que hace Margarita de cada una de ellas, realmente eso nos llega hasta el alma. Y después de ese artículo, en lo que va de este mes, más mujeres han sido asesinadas por su expareja. En el día de ayer, 22 de noviembre, justamente murió una adolescente de 16 años, señores. Oigan, ¿dónde va este problema tan grande? Y la respuesta como iglesia que estamos dando a esto, ¿qué estamos haciendo como iglesia? ¿Qué estamos haciendo como líderes cristianos para nosotros de alguna manera parar esto que está ocurriendo en la República Dominicana? Tenía 16 años y recibió 3 balas de un novio, que realmente no lo podemos llamar novio, porque la ley prohíbe que una persona que sea menor de 18 años tenga relaciones. La ley lo prohíbe, pero la ley, si nosotros no le damos vida, son letras muertas. Nos toca a nosotros no ver eso como algo normal. Nos toca a nosotros concientizar a nuestras hijas, concientizar a nuestros hijos, seguir trabajando en este tema, no ver la violencia como algo normal. 16 años tenía esta jovencita, llena de vida, llena de sueños, llena de alegría. Y justamente en otro de los artículos que se han publicado durante esta semana, se nos dice que somos el país de América Latina con mayor cantidad de feminicidio. Es un indicador triste, es una estadística que tiene que llenarnos de vergüenza, que tiene que llenarnos de rabia, de ira, de enojo, porque no es posible que esto se siga dando frente a nuestros ojos y que para nosotros sea algo normal, que simplemente nos quejemos, ay, qué pena, qué lamentable, y que no hagamos nada. Es increíble que sigamos criando a nuestros hijos en un modelo patriarcal deshumanizante que coloca al hombre por encima de la mujer. No puede seguir. Es imposible que sigamos criando a nuestras hijas haciéndole pensar que son princesas y que tienen que mantenerse lindas, que tienen que mantenerse atractivas para que venga un hombre y la lidere y la salve y la ponga a vivir bien. No podemos seguir sustentando este modelo de crianza. Tenemos que cambiar este modelo. Y como siempre, el modelo que nosotros los creyentes, los cristianos, los líderes cristianos tenemos es el modelo de Jesús. Es el modelo de Jesús. No podemos seguir maltratando a nuestros niños y niñas. Se dice que por lo menos el 40% de los niños y niñas dominicanas han sufrido abuso físico, abuso psicológico, sexual o múltiple en el contexto de su hogar. El hogar, el lugar donde deberían sentirse seguros, no sentirse, sino donde deberían de estar seguros, se ha constituido en una amenaza para el 40% de los niños de la República Dominicana. ¿Qué podemos hacer como líderes cristianos? ¿Cuál es la intención de este espacio, Liderazgo Punto Clave, de tratar estos temas tan espinosos? Justamente, nuestra intención es hacer una contribución de modo tal que cada líder cristiano ponga en su agenda este tema y que defina a partir de ahora cuál es la contribución importante que yo voy a hacer para cambiar esta realidad. Todos nosotros tenemos que invalidar la violencia como vía para resolver el conflicto entre las personas. Tenemos que condenar social y legalmente la violencia de género en todas sus formas. Tenemos que redefinir en todos los ámbitos el modelo y tradición de la masculinidad tradicional y obligatoria, machista, que la cultura propone para los varones. Desde la iglesia tenemos que desconstruir ese modelo de masculinidad que promueve nuestra cultura machista. Desde la iglesia no podemos continuar utilizando pasajes bíblicos para sustentar ese modelo deshumanizante, patriarcal, que aniquila al otro y que afecta tanto a la sociedad en la que vivimos.
Afecta tanto a hombres como a mujeres. Otro dato importante que se me estaba olvidando, que también según un artículo de esta semana, han quedado 368 niños y niñas huérfanos este año como fruto de los feminicidios. Ustedes se imaginan qué será de la vida de esos niños, que no están bien con la familia de su mamá, pero que tal vez tampoco están bien con la familia de su papá porque él mató a su mamá. Ustedes saben las secuelas emocionales y psicológicas en la vida de un niño que deja ese episodio tan lamentable. No podemos ser indiferentes. Otra cosa que nosotros tenemos la obligación de hacer es generar actividades educativas, preventivas. Repito, por alguna razón que tal vez no es el momento para identificar ahora, nuestro sistema de justicia no está dando la respuesta pertinente a estos casos. Entonces, ¿qué significa eso? Que como líderes cristianos, como iglesia, tenemos que prevenir que el caso suceda. Y eso se logra a través de un cambio de modelo de crianza, cambiar ese modelo patriarcal deshumanizante por un modelo mucho más justo, por un modelo mucho más tierno, por un modelo que promueva la igualdad de derechos y deberes entre hombres y mujeres. Generar actividades educativas, preventivas y de sensibilización dirigida a los hombres, dirigida a las mujeres, dirigida a los niños y niñas, a los jóvenes, a los adultos, dirigida a todo el pleno de nuestra comunidad y tocar a cada uno de los rincones de la República Dominicana con este tipo de tema tan odioso, tal vez tan rechazado, pero tan necesario. Asumir los riesgos que implica denunciar este tipo de hechos. ¿A quién está afectando hoy en día la violencia en nuestro país? Sobre todo a las mujeres. Están afectando a los niños y niñas, están afectando a los hijos, están afectando a la comunidad, están afectando a la sociedad en pleno. A la sociedad en pleno está afectando este problema. ¿Y cuál es la respuesta bíblica frente a esta problemática que tenemos hoy en día como país? Si nosotros buscáramos en Génesis capítulo 1, del versículo 26 al versículo 28, nos daremos cuenta de relatos que hace la creación en esos pasajes bíblicos. Dice, creó Dios al hombre, pudiéramos decir al ser humano, a su imagen, a imagen Dios lo creó, macho y hembra lo creó. Dios creó hombre y mujer a su imagen, tanto la mujer como el hombre fuimos creados a la imagen de Dios. En otro, pudiéramos buscar en otra versión también, que dice, el día que Dios creó a Adán, identificando a Adán como ser humano, el día que Dios creó a Adán, el ser humano o a la humanidad, lo hizo a la imagen de Dios, lo creó varón y hembra, los bendijo y los llamó hombre en un sentido genérico en el día de la creación. Pero ¿qué? Vayamos entonces y veamos cuál fue el tipo de relación que Jesús en el Nuevo Testamento, nuestro modelo de vida, desarrolló con las mujeres. El trato de Jesús con las mujeres fue verdaderamente una hazaña innovadora en su tiempo. Vino a romper los paradigmas culturales que había en ese momento. Según Joaquín Jeremías, al estudiar la situación social de la mujer en los tiempos de Jesús, observa que las reglas de la buena educación prohibían encontrarse solas con una mujer o mirar a una mujer casada e incluso saludarla. Era un deshonor para un alumno de los escribas hablar con una mujer en la calle. Oigan, se prefería que la mujer, especialmente la joven antes de su matrimonio, no saliera. Dentro de ese contexto de infravalorización de la mujer, cuando la mujer era muy poco valorada, Jesús muestra un tacto delicado y de profundo respeto hacia la igualdad de dignidad
de la mujer. ¿Me están escuchando? Ustedes están oyendo cómo era la cultura en la que Jesús desarrolló su ministerio y lo poco que valoraban a las mujeres en esa cultura. Y Jesús viene y rompe con esos paradigmas culturales. Jesús preside de las barreras establecidas por la costumbre y habla con la samaritana junto al pozo de Jacob. Eso lo vemos en el Evangelio según San Juan capítulo 4, versículo 27. Se deja tocar por la mujer que padecía flujo de sangre, aunque ello lo hacía impuro. En Marcos capítulo 5, del verso 27 al 34. Quebranta el sábado por sanar a una mujer oprimida por Satanás desde hacía 18 años. Lucas capítulo 13, del 10 al 17. Realiza un gran número de milagros en mujeres. Ahí tenemos la suegra de Simón, Pedro, en Marcos capítulo 1, del versículo 29 al 31. La hija de Jairo, en Marcos capítulo 5, del 21 al 43. La hija de la mujer sirofenicia, el dolor de la viuda de Naín, le mueve a compasión, en Lucas capítulo 7, versículo 13. No pudo resistirse a la súplica de la mujer sirofenicia en Marcos capítulo 7, versículo 28. Alaba la ofrenda de la viuda que entregó en el templo en Marcos capítulo 12, del 41 al 44. Defiende el gesto de María de Betania cuando ésta le ungió los pies y su cabeza en Marcos 14, versículo del 3 al 8. Permite que las mujeres lo sigan en Lucas capítulo 8, versículo 2. Una mujer, María Magdalena, es la mensajera que lleva la primera noticia de la resurrección de Jesús en Lucas capítulo 20, del 11 al 18. Jesús, mediante su gesto concreto, resalta la igualdad de la dignidad de la mujer y del varón. Sencillamente resalta esa igualdad, y eso es digno de que nosotros lo imitemos, eso es digno de que nosotros tengamos eso bastante claro, eso es digno de que nosotros los prediquemos en nuestros mensajes, eso es digno de que nosotros los enseñemos en nuestros estudios bíblicos, eso es digno de que nosotros los modelemos con nuestra vida, porque como líderes cristianos podemos decir estas cosas, pero si nuestro matrimonio refleja lo contrario, el ejemplo arrastra más que el discurso. Decía alguien, el discurso toca, conmueve, pero el ejemplo arrastra. Y entonces es importante que nosotros, como líderes de fe, como líderes espirituales, como líderes cristianos, tengamos muy claro todo esto y entender que tenemos que regir una relación de pareja que sea recíproca, una relación donde el hombre y la mujer se sientan reconocidos en su igualdad de derechos y de deberes, que aprendamos a respetar lo masculino, pero también aprender a respetar lo femenino, y que entendamos que esta integración es lo que forma la humanidad, esa integración entre hombre y mujer, ese respeto al derecho, al deber, esa igualdad en el trato, esa igualdad en la dignidad, es lo que hace la humanidad. Mientras uno esté por encima del otro, la humanidad será afectada de manera muy negativa. Tenemos el desafío como líderes de elaborar un nuevo modelo cultural capaz de integrar seriamente lo femenino en la construcción de un proyecto de civilización que sea a la vez válido y humanizador para el varón y para la mujer. Crear un nuevo modelo cultural basado en la ternura, basado en la justicia. Esta revolución cultural que tenemos que producir es lo que nos llevará a conseguir la liberación de la mujer de una manera impensable hasta ahora. Esta revolución cultural en búsqueda de la liberación de la mujer es impensable sin una previa liberación del varón de sus pretensiones dominadoras. El hombre tiene que quitar de su cabeza
las pretensiones de subyugar a la mujer, las pretensiones de dominar a la mujer, las pretensiones de poseer a la mujer como si ésta fuera un objeto. Esa idea tiene que ser radicada totalmente del imaginario masculino y también, ¿por qué no?, también del imaginario femenino. Es decir, esta tarea consiste en la construcción de un mundo más humano, un proyecto común de varón y de mujer. No quiero cerrar esta sesión de hoy sin dar dos testimonios importantes. Muchas veces nosotros creemos que los problemas son tan grandes, que son tan difíciles, que no tenemos la más mínima probabilidad de producir cambio. En este fin de semana pasado estuve en la cumbre de liderazgo y ahí vi dos conferencias sumamente importantes de líderes a nivel mundial que dieron testimonio y quiero compartirlo con ustedes, porque el comportamiento de un hombre, porque el comportamiento de un líder puede trascender tanto que puede cambiar una comunidad. El primer testimonio es relacionado con una comunidad en Uganda, donde las niñas a los 14 años eran dadas en matrimonio. Las niñas a los 14 años se casaban. Este padre, cuando fue uno de los hombres a pedir a su hija de 14 años para casarse, rompió la tradición. Tomó la decisión de que no, de que su hija no se iba a casar a esa edad, de que su hija iba a seguir estudiando, de que su hija iba a ir a la universidad. Y justamente la niña creció, fue a la universidad, se hizo profesional, consiguió un muy buen trabajo y hoy está produciendo cambio importante a nivel de su comunidad. Pero otra cosa sumamente significativa es que cuando los demás hombres vieron el comportamiento de este líder y vieron cómo esta niña desarrolló su vida, cómo esta niña ayudó a su familia, esa tradición que había de entregar a la niña a tan temprana edad fue eliminada de la comunidad. Y hoy en día en esa comunidad las niñas tienen derecho a la educación superior, tienen derecho a ir a la universidad y ya no le están dando el matrimonio siendo niña. El comportamiento de un líder, ¿ok? El comportamiento de un líder que tomó la decisión de romper un paradigma cultural que realmente perjudicaba a su familia, perjudicaba a su hija y, ¿por qué no?, perjudicaba a su sociedad. Otro testimonio que también nosotros quisiéramos dar en este día es justamente un líder cristiano de Etiopía. A la edad de los 14 años su papá lo llamó y le dijo: usted va a ser un hombre. Y eso significa que va a tener una familia, y eso significa que va a tener esposa, que va a tener hijos. Y usted, para que ellos entiendan que usted es el hombre de la casa, usted tiene que dominar, usted tiene que hacerse dar a que su esposa le tema, que sus hijos le tengan miedo, y usted tiene que hacer lo que sea necesario para que ellos lo respeten. Y el respeto se gana a través del temor. Efectivamente, cuando este hombre creció, se casó, tuvo su familia y puso en práctica totalmente el consejo de su papá, y en esa casa era un temor terrible. Todo el mundo le tenía miedo porque incluso aunque era un líder de la iglesia, si tenía que utilizar la violencia física contra su familia y contra su mujer, la utilizaba. Pero un día ese hombre fue a una conferencia y oyó que eso no estaba bien. Y se dio cuenta que ese consejo de su papá había sido un consejo muy negativo. Y tomó la decisión de cambiar. A partir de ese momento llegó a su casa y fue un hombre completamente diferente. En lugar de utilizar la violencia, empezó a utilizar la ternura. En lugar de utilizar el maltrato, empezó a cuidar a su familia. Y hubo un cambio general en su familia. Y la familia, de un estado de angustia, de un estado de temor, completamente cambió a un estado de armonía, a un estado de paz, a un estado de felicidad. Cuando su comunidad vio este cambio en esa familia, los principales líderes fueron donde ese hombre y le dijeron: tú has hecho algo diferente y nosotros también queremos lo mismo que tú tienes. Y a partir de ese momento él le explicó todo lo que había pasado, y en esa familia los hombres empezaron a cambiar. Se puede, se puede. Dicen también una frase importante en la cumbre: cuando un líder cambia, cuando un líder mejora, mejora la sociedad.
¿ok? Dios lo ha puesto en posición de liderazgo no solamente para que usted exhorte, no solamente para que usted enseñe, lo ha puesto para que usted modele con su ejemplo. Liderazgo es influencia. ¿Usted quiere cambiar el mundo? Cambie usted. En la medida que usted cambie, en la medida que usted entienda que no podemos seguir sustentando este modelo patriarcal deshumanizante que acaba con la vida del otro, que afecta la dignidad del otro, en esa misma medida sus seguidores, sus colaboradores también asimilarán ese cambio. Dios le bendiga, Dios le guarde. Aprovechemos el mes de noviembre, aprovechemos el 25 de noviembre para empezar a hablar estos temas en nuestras iglesias, en nuestros espacios de liderazgo. Pongamos en nuestras agendas todo este tema para que de alguna manera cada vez más en la República Dominicana sean menos los casos como este caso de Emily, que acaba de morir en el día de ayer, muerta en las manos de su pareja, teniendo ella solamente 16 años y este señor 26 años. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté guardando nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Su hermana y amiga Jocelyn Rivera, como siempre, le invito a visitar mi canal Jocelyn Rivera, Lecciones Aprendidas. Ahí escuchará esta conferencia y otras conferencias con diferentes temas. Dios le bendiga y muchísimas gracias. Amén.